Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer un repaso de la clase número 3 de modelado y simulación, en el cual vimos algunos conceptos básicos de estadística. Entonces, comenzaremos con qué es un número aleatorio, el concepto de aleatoriedad. Un número no puede ser aleatorio como tal. Aleatorio no es una propiedad de un número como ser par o impar. Una secuencia de números, sin embargo, sí puede ser aleatoria. En una secuencia aleatoria de números no hay un patrón para los números. Un número no afecta al siguiente número en la secuencia. No existe relación entre los números en la secuencia. Conociendo el séptimo número en la secuencia, por ejemplo, eso no ayuda a predecir cuál será el octavo número. Es decir, cada número es absolutamente independiente entre sí. Los números aleatorios son usados para generar variables aleatorias, que son las que alimentan los módulos de simulación. Es decir, contar con una gran cantidad de números aleatorios ayuda a simular mejor el comportamiento de una o más variables aleatorias con cierto nivel de confianza. Ahora, ¿cómo se generan números aleatorios? Podemos generar números aleatorios a partir de situaciones reales, como por ejemplo números de lotería premiados a lo largo de la historia. Pues estos números se caracterizan porque cada dígito tiene la misma probabilidad de ser elegido y su elección es independiente de las demás extracciones. Pero existen como, digamos, tres maneras tradicionales de generar números aleatorios, los cuales son los métodos manuales a través del lanzamiento de monedas, lanzamiento de dados, sacar un número de una balota, etc. Y a través de métodos mecánicos como dispositivos mecánicos como la ruleta. Sin embargo, estos métodos son limitados. Digamos que queremos sacar una serie de 1 millón de números aleatorios. Entonces, lanzar la ruleta 1 millón de veces es ineficiente. No podríamos hacer esto a través de un dado o una ruleta, o al menos no sería práctico. Entonces allí es cuando surgen los computadores, y es allí cuando hablamos de métodos de computación digital. Cuando se usa un computador, estos usan fórmulas recursivas determinísticas para generar números aleatorios. Para ser más precisos, estos números generados por computador por medio de una función determinista no aleatoria aparentan ser aleatorios, por lo cual se llaman números pseudoaleatorios. ¿Listo? Es decir, en resumen, hay tres maneras de generar números aleatorios: manuales o mecánicas, y a través de computadores, pero cuando generamos números aleatorios con computadores los llamamos pseudoaleatorios. Ahora, vamos a definir qué es una variable aleatoria. Usualmente la representamos con la letra X mayúscula. Es una variable cuyos posibles valores son resultados numéricos de un fenómeno aleatorio. Las variables aleatorias pueden ser de dos tipos: variables aleatorias de tipo discreto y variables aleatorias de tipo continuo. Cuando hablamos de variables aleatorias discretas es porque la variable toma valores numéricos enteros en un intervalo. Entonces, ejemplo, el número de personas que viajan en autobús, el número de hijos en las familias colombianas, el número de varones en el salón de clases, el número de bombillos defectuosos en un lote de producción. Esos son ejemplos de variables aleatorias discretas. Ahora, ejemplos de variables aleatorias continuas. Estas son variables aleatorias que toman valores numéricos reales en un intervalo. Ejemplo, el peso de las mujeres en este salón, la estatura de las mujeres, el nivel de azúcar en un mango, el tiempo promedio que toman las personas para correr 10 kilómetros y el tiempo de duración de la batería. Todos son variables que asumen valores reales o decimales y por lo tanto son continuas. Ahora vamos a definir el concepto de probabilidad. La probabilidad se define de manera teórica como el número de casos favorables sobre el número de casos posibles o posibles resultados. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda de 500 nos aparezca un sapito? Sería 1 el caso favorable de 2 casos posibles, es decir, 1/2 o 0.5. Si tenemos estos tres tipos de esferas en una urna, ¿cuál es la probabilidad de sacar una esfera azul? Entonces sería casos favorables 2, casos posibles 7. Entonces serían 2 de 7. Un concepto muy relacionado con el de probabilidad es el de frecuencia absoluta. El de frecuencia relativa como tal y absoluta. En el caso de la frecuencia relativa, involucramos lo que es la experimentación, es decir, hacemos muchas veces un experimento como lanzar un dado o lanzar una moneda. Digamos que mi experimento consiste en lanzar una moneda. Entonces tenemos los siguientes conceptos. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece, por ejemplo, cara. Al lanzar
50 veces una moneda. Y la frecuencia relativa sería sacar ese número, esa frecuencia absoluta y dividirlo entre el número de lanzamientos. La frecuencia relativa de un evento equivale a contar entonces el número de veces que sucede el evento y dividirlo entre el número total de veces que se realizó el experimento. En otras palabras, si un experimento se ha repetido n veces y tenemos un determinado suceso A, que se ha observado k veces, de esas n repeticiones, la frecuencia relativa de f del suceso A es k sobre n. Entonces, hagamos un ejemplo de frecuencia. Entonces, tenemos que estas son las notas de 20 estudiantes en el primer quiz de modelado y simulación que realizó la profesora Mónica. Entonces, la escala de calificación es de 1 a 10. ¿Cuál sería nuestra variable? Sería la variable aleatoria x, que es la nota del examen. ¿Cuál sería el tamaño de la muestra? Pues n igual 20, porque son 20 estudiantes o 20 notas. Entonces, si contamos el número de veces que aparece la nota 1, el número de veces que aparece la nota 2, la nota 3, la nota 4, la nota 5, 6, 7, 8, 9 y 10, encontramos que la frecuencia absoluta. Si sumamos todas las frecuencias absolutas, nos debe dar el número de veces que hicimos, el número de notas que tenemos, es decir, 20. Si tomamos la frecuencia absoluta y la dividimos entre 20 cada vez, nos da lo que se llama la frecuencia relativa. La sumatoria de la frecuencia relativa siempre tiene que dar 1. Ahora vamos a definir qué es una distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad de una variable aleatoria es una función que asigna a cada variable aleatoria una probabilidad de ocurrencia. Entonces es como tener una lista de todos los valores que pueda asumir una variable aleatoria junto con su respectiva probabilidad. En esta clase veremos tres tipos de distribuciones de probabilidad: la uniforme, la normal y la exponencial. Comencemos con la uniforme, con la distribución de probabilidad uniforme. Entonces puede ser de tipo discreto o continuo. Veremos primero la discreta. En la distribución de probabilidad uniforme y discreta, todas las variables aleatorias tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Como ustedes pueden ver, al ser discreta, los valores que asume la variable aleatoria son enteros. Entonces, un ejemplo clásico es lanzar un dado de 6 caras. Entonces, la probabilidad de que salga 1 es un sexto, de que salga 2 es un sexto, de que salga 3 es un sexto. La probabilidad de que lanzar el dado salga 4 es un sexto, y así sucesivamente. Ahora, continuemos con la distribución de probabilidad uniforme continua. En esta distribución, la variable aleatoria asume valores reales entre A y B, entre el intervalo A y B, teniendo cada uno de estos igual probabilidad de ocurrencia. ¿Listo? Entonces, cualquier numerito entre A y B tiene igual probabilidad de ocurrencia. Por eso es que la función de probabilidad es una línea recta. ¿Qué tenemos en el eje X? En el eje X de la función de probabilidad siempre vamos a tener los valores de la variable aleatoria, y en el eje Y la probabilidad de ocurrencia, que en este caso se calcula como 1 sobre B menos A. O lo que es lo mismo, f de x, o la función de densidad de probabilidad es igual a 1 sobre B menos A con x entre A y B. Bueno, por último, la distribución uniforme continua. El área bajo esta línea recta de la gráfica f de x o del histograma o de la función de probabilidad siempre suma 1. En tanto, para la gráfica de la distribución acumulada, esta siempre se mueve entre 0 y 1 en el eje Y. ¿Listo? Ahora vamos con la distribución normal. La distribución normal se usa para modelar variables cuyos comportamientos o cuyo comportamiento va a estar alrededor de un promedio. Entonces, una variable cuyo comportamiento va a estar alrededor de un promedio es la estatura de la mujer colombiana. Entonces, por genética, las mujeres colombianas en promedio tendemos a tener, podríamos afirmar, tendemos a tener más o menos la misma estatura, es decir, a estar alrededor de un promedio. Podríamos decir lo mismo del coeficiente intelectual. En promedio, las personas tienden a tener un coeficiente intelectual promedio, unos pocos están por encima de la media y unos pocos por debajo de la media. La distribución normal forma una campana o campana de Gauss, como se ve en la gráfica. En el eje X siempre vamos a tener el valor de la variable aleatoria y en el Y la probabilidad. Si hablamos de la estatura de la mujer, en el eje X sería
las estaturas desde, no sé, 1,20 m hasta 2 metros, y en el eje Y sería la probabilidad de ocurrencia de cada estatura. La función de densidad de probabilidad está dada por esta acá, f de x igual a 1 sobre raíz 2pi, que es súper complicada, y también tiene su versión acumulada que resulta de integrar esta función, que es f de x mayúscula. Ahora, la distribución normal se caracteriza por el parámetro μ, que representa la media o promedio en torno al cual se concentra la variable aleatoria. Entonces, si hablamos de la estatura de la mujer colombiana, μ sería 1,60 m y representa como la mitad de esa distribución en el eje X, y también se caracteriza por la desviación estándar. La desviación estándar me indica qué tan alejada está la muestra o qué tan cercana está el promedio. Entonces, si la desviación estándar es muy grande, mi campana va a ser muy ancha, y si la desviación estándar es muy pequeña, mi campana va a ser muy estrecha. Ahora, la distribución normal es simétrica, es decir, el lado izquierdo es exactamente igual al lado derecho, y el área bajo su curva suma 1. Ahora vamos a ver la distribución exponencial. Esta es la última distribución de probabilidad que vamos a ver. Esta distribución describe procesos en los que interesa saber el tiempo hasta que ocurre determinado evento. Se usa mucho para modelar líneas de espera, sobre todo los tiempos entre llegadas de clientes a un banco, por ejemplo, o los tiempos de servicio de los clientes, y forma una especie de una exponencial como se ve en la gráfica. En el eje X tenemos los valores que puede asumir la variable aleatoria, y en el Y la respectiva probabilidad. Ahora, un resumen de lo que vimos hoy. Esto es un resumen de la distribución uniforme, normal y exponencial. Al lado izquierdo tenemos las respectivas distribuciones de probabilidad, y al lado derecho las acumuladas. Entonces, si ustedes observan, las acumuladas de la uniforme, por ejemplo, siempre se mueven en el eje Y entre 0 y 1. La acumulada de la normal siempre se mueve en el eje Y entre 0 y 1 y forma una S.